Vida 105.3 FM. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a otra entrega. Señores, estamos en modo cónclave. Claro, así como está Militante en modo jubileo, nosotros estamos en modo cónclave. Y estamos precisamente en este día. Iniciamos nuestro primer programa de este programa especial, rumbo al cónclave. Vamos camino al cónclave. La sucesión apostólica, que justamente eso es parte de lo que vamos a vivir en este trayecto hasta que inicie el cónclave, que inicia el próximo miércoles a las 7, el próximo miércoles 7, en horas de la mañana, República Dominicana, para allá un poquito más tarde. Y hoy con nosotros está desde Televida Luis Peña, nos acompaña. Bendiciones, Luis. Bendiciones, saludos. La verdad es que todos los medios de comunicación están en cónclave. Así es. Incluyendo todos los medios seculares. Sobre y es impresionante cómo está toda la atención ahora mismo en el Vaticano. Puede ser que algunos medios tengan alguna mala intención de ver la iglesia desde otro punto de vista. Pero exacto. La realidad es que ahora estamos en todas partes. La iglesia está en todos los lados. Decía Monseñor Munilla, no sé si pudieron escucharlo en algún momento, que él decía que parece que no es que la iglesia esté pasando desapercibida, porque el hecho de que ahora a todo el mundo le interese el cónclave, entonces parece que esa teoría era falsa. Lo que pasa es que el algoritmo está bueno. Bueno, también nos visita y está con nosotros, señores, el señor de la radio, la televisión y las emisiones digitales, Giovanni Krawinkel. Yo estaba mirando para atrás, digo, ¿a quién él va a decir? Saludos, señores, a todos los oyentes de Vida FM y también a los que nos siguen en los canales digitales, incluyendo Televida, y si Luis así lo dispone, en Promesa MRC en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Nosotros estamos viviendo el tiempo nuestro de la iglesia. Decía Luis que los medios también están en cónclave, claro, detrás de audiencia. Hay que ser sinceros, no andan detrás de la iglesia porque muchas veces han sido tan atacantes, han sido, ¿cómo se llama? Frontales. Inmisericordes, fijándose en los trapitos sucios que tenemos todos, que también tienen los medios seculares. Todos tenemos debilidades humanas y la iglesia es humana. Sin embargo, y a veces caemos en ese mal ejercicio, en no ver las cosas buenas que tenemos todos. Yo saludo de verdad el interés real también de muchos periodistas en temas que ellos no manejan. Nos están invitando, me dice nuestro director, el padre Kennedy, que tiene llamada de todos los medios. Y ayer me llamaron, ¿dónde está el padre Manuel Ruiz? ¿Dónde está el padre tal? Necesitamos un sacerdote. Porque también muchos de nosotros, católicos, creyentes, escuchamos las otras emisoras. Yo se lo vivo diciendo a ellos, esos católicos que los escuchan a ustedes, cuando los maltratan, se sienten mal y no consumen sus productos publicitarios. Eso es así. Yo soy de los que penaliza en no consumir ningún producto de un programa que me acaba y habla mal de mí, sobre todo cuando hablan infundamentadamente. Entonces, ahora tenemos que aprender nosotros a cuidar lo que oímos. Y en este sentido, que estamos en este tiempo especial de sede vacante, de funeral del Papa, de elegir al nuevo Papa, cónclave, es el tiempo en el que la iglesia lo vive a la manera en que la iglesia lo vive, en la manera en que la iglesia lo rige. Y por eso la iglesia tiene, y es interesante, empecé a leer desde anoche detenidamente la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. No te digo a ti, Giovanni. Miren, nosotros tenemos la Constitución de la República Dominicana, ¿verdad? Sí. Ese es para la sede vacante. La iglesia tiene una constitución solo para el cónclave. Y Exacto. la acaba de modificar solo Benedicto XVI. El Papa Francisco no la tocó. No hizo modificaciones. ¿Por qué? Porque vio bien los detalles, y cuando empecemos este diálogo pues le voy a leer algunas de las cosas que están aquí, que uno dice, qué maravilla, que tú no tienes que matarte pensando, ay, ¿ahora qué hago? Se murió el Papa, ya está todo escrito, ya está todo hecho. todo organizado. Y no, y entonces los medios seculares empiezan a especular. A inventar. Con muchas especulaciones de qué puede suceder en la iglesia. No mandando a la gente a ver y que la película cónclave. Exacto, no. Es una cosa que es terrible. Entonces, bueno, lamentablemente habría que decir que una persona, un periodista que no hace parte de la iglesia, no hace vida de la iglesia, no va, no la conoce, ahora está hablando y es vaticanista.
Entonces, ¿cómo así? No. O sea, y saludo que varios medios, CDN, Cavada, El Boli, que nos llamó. Mañana voy a Fundación Global porque están interesados, el grupo que tiene un programa de ecología en la Fundación Global, ver los aportes del Papa en la ecología mundial, que sí tuvo una incidencia. Entonces eso me alegra también porque le están pidiendo a la iglesia, díganos ustedes lo de ustedes. Y posiblemente... No están especulando, no están inventando No están inventando, cosas. están pidiéndonos que digamos lo que nosotros vemos. Y tengo que saludar que a los programas que hemos ido han sido de mucho respeto, nos han dado la libertad de hablar, porque también han entendido que es un momento donde 1.400 millones de este planeta, 60 o 70% de la población dominicana, somos católicos. Y Así somos es. consumidores de sus contenidos. Mira, Giovanni y Luis, darle la bienvenida también a nuestra audiencia en Radio ABC 540 AM, que nos acompaña. Ahí sí hay gente, también, mi hermano. También a la gente de Televida que están a través del YouTube y que podrán ver a través de la televisión en diferido más tarde. Lo podrán ver en Televida, pero estamos los multimedios Vidas aquí en esta cabina en este momento. Y como Claro. decía, es un momento de la iglesia y resaltar que es un momento también de fe. No es un mero proceso eleccionario de que ahora viene un papa. No. De hecho, hoy, busca Luis ahí Vatican News, la noticia de hoy es que los cardenales en la última congregación piden a la iglesia que rece por el cónclave. O sea, que estemos en oración. Claro que sí. Yo acabo de estar colaborando con un programa especial que se grabó en Nueva York con el vicecanciller de la diócesis de Brooklyn, es un sacerdote dominicano. Y él explicaba maravillosamente, es canonista, y el padre José decía, la parroquia desde el martes está en adoración perpetua. Vamos a poner el Santísimo y hasta que no salga el Papa, la parroquia va a estar abierta 24 horas y esta parroquia va a orar por el Papa. Por Mira, ese al proceso. título que te refieres, dice, cardenales Ajá. piden a los fieles intensificar la oración hacia el cónclave. Oye lo que dice, intensificar es, si usted ora 2 veces al día, ore 4. Y algo que yo estaba analizando, los medios están enfocados en esto que está sucediendo de la Iglesia Católica, también porque es una institución que tiene 2000 años, que no ha podido, todas las situaciones que han sucedido todavía no se ha podido quebrantar. Hermano, Y entonces, 250 años de persecución de Nerón hasta Constantino, uno no se da cuenta. Tira 250 años para atrás, imagínate a alguien matándote. persecución. No, pero es que tú dices De terrible, persecución, sí. era de Sí, porque asesinato. hasta el siglo III o IV, la iglesia lo que estaba haciendo era correr. No tenía otra, no Sí, tenía pero otra exacto. forma. Y nadie claudicó, la iglesia no dijo, cierren esto. De que guarden. No, Y cierren esto no. Y lo interesante es que se dio del tema que vamos a hablar hoy, la sucesión apostólica. O sea, a pesar de esa persecución, la sucesión apostólica se vino dando. ¿Por qué? Era un deseo de nuestro Señor Jesucristo que toda la enseñanza real como Él la dio se mantuviera en el tiempo, o sea, trascendiera en el tiempo. ¿Y de qué manera podía hacerse eso? Con la sucesión apostólica que, por ejemplo, luego de la muerte de Pedro, el apóstol Pedro, que está dirigiendo la iglesia por voluntad del Señor, entonces viene alguien que se llama Lino y toma el control. Sí, pero que es Inmediatamente- importante que recibe la sucesión, Pedro, directamente de nuestro Señor Jesucristo, que con intención de que la iglesia no se quede simplemente como algo pasajero, o sea, que el cristianismo no sea algo pasajero, le entrega la batuta a Pedro para que dirija a sus ovejas, que eran los otros 11. Apacienta mis ovejas. Claro, y llevar a la iglesia. Luego, con Judas, al Judas faltar, entonces Eligen a otro. eligen Ok, a otro. ahí Por hay eso algo se mantiene. sumamente Eso parece un importante. cónclave, esa elección. Exacto. Léete en Exacto. el libro de los Hechos. Piden al Espíritu Santo sobre quién va a recaer. Pero lo importante también de esto es, no dejaron el hueco. No, No. No dijeron, bueno, pues ya faltó uno, somos 11. Son No. 11, no, el Señor puso 12. Óyeme, yo estaba dándole vuelta a lo de los 120 cardenales. Ajá. Porque le buscaron la vuelta ayer los cardenales. Porque Ujú. realmente la Constitución ¿cómo se llama? Universi Dominici Gregis,
especifica claramente 120. que solo son 120, ahora hay 133. Entonces ellos dijeron, si el Papa lo hizo, es el único que tiene la potestad de alterar lo que los mismos papas han dicho. Solamente ellos tienen la potestad de poder saltarse eso, en palabras llanas. Y si él lo hizo, entonces lo facultó, podemos entrar. Porque si no, había que sacar 13. Así es. Entonces, fíjate ya como, y el Papa aquí lo dice, en esta Constitución, cómo deben estar ellos ahí. Mira qué bonito dice el Papa Benedicto, bueno, la Constitución. Precisamente por esto, los sumos pontífices en el curso de los siglos han considerado como su deber preciso, así como también su derecho específico, regular con oportunas normas la elección del sucesor. Así en los tiempos cercanos, mis predecesores Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y por último Pablo VI, cada uno con la intención de responder, oye esto, aquí hay una clave importante, Luis, mira, cada uno con la intención de responder a las exigencias del momento histórico concreto. Eso es importantísimo. Proveyeron a emanar al respecto sabias y apropiadas reglas para disponer la idónea preparación y ordenado desarrollo de la reunión de los electores. Sí, eso es importantísimo porque una persona dice, no, a mí me gustaba Juan Pablo II. No, y entonces vino Benedicto XVI y luego viene Francisco. Lo que pasa es que en cada uno de esos momentos que tenemos en la historia, ellos jugaron un papel fundamental. A Timothy Dolan le preguntaron que cómo él quería el nuevo papa. Timothy Dolan es el cardenal de Nueva York. Sí, en un momento él fue presidente de la conferencia episcopal norteamericana. Y oye lo que dijo Timothy Dolan. Tiene que venir un papa con la fuerza de Juan Pablo II, con la profundidad teológica de Benedicto XVI y con el corazón del Papa Francisco. Y oye, mira, al respecto de eso que tú estás diciendo, oigan esto lo que dice Luis, en la formulación de la nueva disciplina, aún teniendo en cuenta las exigencias de nuestro tiempo, me he preocupado, dice Benedicto XVI, de no cambiar sustancialmente la línea de la sabia y venerable tradición hasta ahora seguida. O sea que el Papa dice, aunque vamos a adecuarnos a lo que está pasando ahora, sin cambiar lo que ha sido sabio y sano durante toda la historia de la Iglesia. Así que nosotros, por eso los cardenales no pueden, óigame, no tienen la manera en cambiar esas cosas, porque la propia Constitución lo tiene cerrado. Así es. Señores, pueden comentar en la caja de comentarios, la gente que están a través de YouTube, tanto en Televida como en la caja de comentarios de Vida FM. Y los que nos están escuchando pueden escribirnos al WhatsApp de Vida, 809-536-1053. Estamos camino al cónclave, la sucesión apostólica. Sí, es interesante cómo siempre la iglesia, como decíamos al principio, ha estado bajo persecución. Porque el primer papa, oye la característica del primer papa, que fue Pedro, primero niega al Señor. Y aún así el Señor lo elige. Oye, qué interesante. Luego que él ya se ha confirmado en la fe, que viene dirigiendo la iglesia, llega un momento de la persecución que él va a salir de Roma, o sea, se va a esconder, porque ya él no va a querer seguir predicando el evangelio. Y en el camino de la salida de Roma... Esa es la calle se llama Cuobay. Un libro y una película famosa. Se encuentra con el mismo Jesús. ¿Qué le dice? Quo vadis, que significa... ¿Dónde vas, Señor? ¿Hacia dónde vas, Señor? O sea, Pedro le dice... Quo vadis Domine. ¿Hacia dónde vas, Señor? ¿A dónde vas, Señor? Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? Yo voy a crucificarme. Voy a morir de nuevo porque tú no quieres. Porque tú no quieres. Porque tú no quieres seguir dando el testimonio. Y entonces Pedro se devuelve. ¿Y qué le pasó? ¿Y cuál es el destino de Pedro? Crucificado. ¿Cómo? Al revés. ¿Por qué? Él lo pidió, que no era digno de morir como de morir como Ustedes vieron un chisme de que han subido en las redes de que hay unas cruces satánicas en Vaticano, en un plano de la cámara. Sí, porque hay unas cruces como
Al de revés. cabeza. ¿Por qué la cruz de quién? De Pedro. De Pedro. Entonces, señores, dejen su chisma y su dema de La- que hay una cruz satánica hablando de cosas que no saben. Es la cruz de Pedro invertida. que es invertida? ¿Por qué? Porque donde están esas cruces es en las puertas, en las barandas del altar mayor de la Basílica de San Pedro, Pero hubo un donde apóstol- están los restos de San Pedro. ¿Qué cruz tienen que poner? Y hubo un apóstol que se crucificó en una cruz en forma de X. San Andrés. San Andrés. Vas a la iglesia de San Andrés. No, ese es el símbolo del nazi. No, si tú quieres googlear Cruz de San Andrés en la iglesia de Roma, es una cruz en X, así, Sí, porque porque San fue- Andrés fue exacto. en X. O sea, y cuando miras la manera en la que cada uno murió, excepto Juan, que no muere mártir, Juan muere en la isla de De Patmos, desterrado. desterrado. Y ahí hay que escribir el Apocalipsis. Exacto, yo digo que porque necesitábamos el Apocalipsis y además yo también muchas veces pienso que el último que quedó de esa generación fue Juan, y Juan pasó los 100 años. Quiere decir que él a la siguiente generación, donde ya no estaban posiblemente no, ya había muerto todos los apóstoles, él le contó a la nueva generación los hechos de viva voz, y se lo ha venido pasando así la iglesia, como dice la Sagrada Mira, Escritura, de generación en Eso es generación. un elemento primordial de la sucesión apostólica. Juan tenía lo que se llamaba la escuela joánica, donde él enseñaba, por eso duró tanto tiempo, así como tú dices, Giovanni. Y en un momento dado, hay uno de sus estudiantes que se llama Policarpo, que hoy la iglesia lo declara santo. O sea, desde siempre se ha declarado santo Policarpo, San Policarpo. Luego, San Policarpo crea su propia escuela enseñando todo lo que aprendió del mismo Juan. Recuerda que Juan tuvo un trato especial porque tuvo directamente con el Señor, se acostó sobre el pecho del Señor y tuvo en los momentos más importantes donde Jesús elige a tres personas para que le acompañen en esos momentos más importantes, para darle como una especie de catequesis más cercana. Ahí tuvo Juan. ¿Y qué pasa? Que Juan enseña a Policarpo todo lo que aprendió de Jesús. ¿Y qué sucede? Que cuando Policarpo pone su escuela también de enseñanza, hay un alumno que se llama San Ireneo de León. Y entonces todos los escritos de San Ireneo, tú puedes investigar, y todo trata de la Iglesia Católica como nos la conocemos hoy. Mira, tenemos acá una llamada a través del 809-536-1053. Hello, buenas. Buenas. Bueno, vuelva y marque, no, parece que se cayó, pero vuelvan y nos marquen. Exacto. Entonces yo decía que San Ireneo, al recibir las enseñanzas como tan cercanas de San Juan y luego, de Policarpo, que ya Policarpo estaba muy cerca de San Juan. Vamos con la llamada. Vámonos con esta llamada. Hello, buenas. Cristo ha resucitado, hermanos. Verdaderamente ha resucitado. No, es que los de Maú dicen verdad resucitó. En verdad, Todo. resucitó, sí, pero está bien. Díganos. Adria Acevedo de este lado. Cuéntanos, Adria. ¿Saben qué, hermanos? Estoy escuchando en el panel ese tan interesantísimo tema. Y confronten y sepan que la verdadera iglesia es la santa, católica, apostólica y romana, la iglesia católica en la que nosotros profesamos. Es importantísimo este tiempo para nuestra iglesia. Y le exhorto a todos los hermanos a orar a tiempo, a destiempo, a toda hora, para que el cónclave, el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de ellos que han sido llamados para elegir el nuevo Papa. Bendiciones y buenas tardes. Amén, muchas gracias. Qué bueno que es el pueblo de Dios también que piensa así. Ojalá que todos los hermanos pensemos y digamos así como ella dice, porque estamos en un momento especial de fe. En ese paso en el que estamos viendo así, miren en nuestros ojos la sucesión apostólica. Porque es una palabrita que podemos no entenderlo. Lo que Luis estaba contando ahora es cómo se dieron los procesos en lo que Juan fue pasándolo, haciendo escuelas, se le contaba esto. Imagínense cuando llega San Jerónimo, que le toca traducir Todo eso. la Sagrada Escritura del griego y del hebreo al latín. Y él, trancado en una celda, pues recibe la inspiración de no tocar los contenidos que decían las Sagradas Escrituras originales, cosa que hoy
Les invito a ver un programa de Iglesia en Salida que hicimos con Padre Robert, que está estudiando Sagradas Escrituras, y nos explica las traducciones del hebreo bíblico y del griego bíblico. Que, oye esto, Luis, el que me decía él, este hebreo que me están enseñando y este griego, yo no lo puedo hablar ni con ningún hebreo ni con ningún griego de la actualidad porque es otro griego. Y nos hacen aprender una lengua muerta, pero fue la lengua en la que se escribieron originalmente los textos del Evangelio, para poder entenderlos. Y ahí se dan cuenta cómo en la historia ha habido engaños en el que han tocado los textos bíblicos con Biblias que son falsas. Y a veces tú crees que tiene una Biblia que tú estás leyendo la palabra de Dios y lo que te está leyendo al mismo diablo. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo le decía, podeme los trucos. ¿Cómo uno tiene una Biblia y se da cuenta? Y él nos dijo, bueno, lo primero, abran la primera página y ahí dice el aval, avalada por la Conferencia Episcopal de la República Dominicana, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Si no tiene ese aval, no lea eso. Botó su dinero si la pagó. Porque lo que te está leyendo posiblemente es un veneno, porque hay frases cambiadas que alteran lo que realmente el Señor dijo. Los gnósticos, ¿tú sabes a qué se dedicaron los gnósticos en el primer siglo? A escribir historias sobre Jesús en esa misma época, pero tergiversándola. Sí. Diciendo que no resucitó, que eso fue un mito. Que deja ver si cae en la pregunta. Ajá. ¿A quién era que el Señor decía? A los fulanos y los fulanos, que decía raza de víbora, ¿a quién él se lo decía? A los... Eso no eran a los... ¿cómo se llama? A los fariseos. Uno, ¿y los otros quién era? ¿Quién eran? A los letrados. ¿Tú sabes quiénes eran los letrados? Los que copiaban la Torá. O sea, eran tipos que sabían palabra por palabra y coma de lo que se decía en la Torá, pero ellos se volvieron idólatras de la letra y no del espíritu de la letra, porque incluso leer la Biblia textualmente, uno dice, pero esto es una salvajada, que entra en ese pueblo y mata a todo el mundo, y ¿cómo así? Entonces hay gente que dice, borra eso. O arráncate un brazo. Quítate un ojo. Entonces los letrados cayeron en eso, pero yo le decía al padre, pero es que me da pena, porque una gente que leía todos los textos sagrados y se volvían así de plástico, sí, tanto así, que estaban en la lengua que el Señor le tiraba y los comparaba contra los fariseos, los más plásticos. Esos son los letrados. Nosotros hoy estamos llamados a no ser letrados. Esa es la idea que tenía Jesús a la hora de que le pasa el poder a los apóstoles encabezados por Pedro. No, y fíjate que cuando Pedro es llevado, lo que hemos ido a Tierra Santa, que nos llevan al donde nace el río Jordán, es Banias, se llama, hace frontera con el Líbano. Y nos llevan ahí porque ahí es donde se da la autoridad de Pedro, el primado de Pedro se da en Banias, en la frontera, porque era el día después del Yom Kippur donde el sacerdote entraba en el, ¿cómo se llama? En el templo. Ajá. ¿Y quién era el sacerdote en ese momento? ¿Cómo se llamaba? Anás y Caifás. Caifás. ¿Y cómo se llamaba Pedro? Cefas. Casi se parecían los nombres. El Señor, el día que Caifás estaba entrando en la Santa Santorum del templo, se lleva a Pedro al extremo y dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Diciendo, ese templo y ese sumo sacerdote están invalidados porque ahora comienza la nueva era de la misericordia con Pedro. Y además dice que el poder del Hades no tendrá. Ahí había un agujero grande y hay un hueco, una cueva que los romanos lanzaban a sus enemigos en esa gran piedra, ¿verdad? Y en ese hoyo que te lleve el poder del Hades, porque entendían que era la puerta del infierno. Ante ese hoyo grande, ahí es que a Pedro el Señor le dice, y este poder que aquí se simboliza, o sea que el Señor hasta los detalles. Hay que ir a Tierra Santa a vivir el quinto evangelio, aunque sea una vez en la vida. Y ver ahí en Banias que nace el Jordán. Las aguas del bautismo nacen ahí. Y ahí es que él lleva a Pedro y a los apóstoles le preguntan, ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Ahora yo me pregunto, ¿y si el Señor nos preguntara ahora mismo a nosotros, ¿y ustedes qué dicen de quién soy yo? ¿Qué responderíamos? Bueno, yo sí tengo mucho que decir. Sí, lo que pasa es que quería referirme a algo que dice Giovanni del sumo sacerdote de la época de Jesús. Ya estaba prácticamente descontinuado. ¿Por qué motivo? Porque los sumos sacerdotes y los sacerdotes en específicos eran elegidos de la tribu de Leví. Entonces llega un punto en la historia que la tribu de Leví desaparece. Y ellos, para mantener el judaísmo, entonces empiezan a nombrar
sumos sacerdotes. Y fíjate que yo mencioné dos nombres, Anás y Caifás. ¿Qué pasó en ese momento? Que ellos se turnaron el puesto de sumo sacerdote. O sea, que habían dos, cuando siempre en toda la historia era uno. ¿Y qué quiero dejar dicho con esto? Que ya el mismo Señor estaba haciendo los planes de la transición, o sea, quitándole cosas al judaísmo para que viniera la nueva alianza, porque cuando el arca de la alianza se pierde, ya ellos no tenían un lugar donde hacer el sacrificio que hacía en la fiesta de Yom Kippur el sumo sacerdote. No, y el arca se pierde para siempre, no aparece, pero sí apareció. Hay una analogía de por dónde caminó el arca. Si tú buscas el texto bíblico, dice que David decía, esta arca, no, yo no puedo tener esto es muy sagrado. Esto lo debería tener ¿quién? El sumo sacerdote, que en ese momento se llamaba Obededón. Y él le entregó a Obededón el arca. ¿Qué pasa? Que cuando el arca llegó donde Obededón, todo prosperó. La vaca que daba 2 vaquitas, tuvieron 16 vaquitas. Y las cosechas crecieron, así lo dice el texto bíblico. Y cuando David vio, dijo, pero ve acá. No, pues entonces, aquí que está la salsa, dice. Mándame el arca para acá. Y dice que cuando el arca viene, adivinen de dónde a dónde viene, de Belén, de Nazaret, perdón, a Incarén, camina con el sumo sacerdote. Dice que cuando venía la carreta con el arca, se chocó con una piedra y uno de los guardias le puso la mano al arca. Y dice que cayó muerto fulminado. Claro. Cuando David vio eso y el sumo sacerdote le dijo, porque él tocó el arca, nadie podía tocar el arca. David volvió a meterse en miedo. Dijo, no, pues yo no la quiero, hay que construirle un templo. Sin embargo, termino esta historia diciendo que es el mismo camino de Nazaret a Ain Carén. Adivinen quién vivía en Ain Carén. Isabel. La Virgen María hace el mismo trayecto. Dice igualito, por las escarpadas montañas, caminó hasta Isabel. Quiere decir que ¿quién es la nueva arca de la alianza? María, que no lleva ya la ley en tablas de piedra adentro de un arca, sino que ya lleva la ley en el corazón, en su vientre. La nueva arca de la alianza, o sea, ya eso fue por parte eso del el plan. Señor desapareció esa arca, porque tenía que entregarnos la nueva arca, que era María con Jesús. Pero es del Papa que estábamos hablando, no fuimos. No, porque óyeme. No, en realidad lo de la sucesión apostólica es tan interesante, tan importante, porque se ha mantenido, custodiado la fe. No, además uno se pregunta, ¿y por qué Pedro? Que no era tan sencillo, y Pedro, entonces, era muy revoltoso. No sé si ustedes han prestado atención a la liturgia, que te va a dar la sucesión de los primeros papas. Va a decir Lino, Cleto, Clemente, Cornelio. Es un momento del prefacio donde el sacerdote está orando por esa sucesión apostólica, que es la que hasta el día de hoy, con 266 papas, tenemos con la misma doctrina, con la misma enseñanza. Y entonces la misión del nuevo papa es eso, mantener esa misma doctrina. De la familia en este programa Camino al Cónclave. Luis, nos mostrabas una foto por aquí. Fuera del aire estábamos comentando todos los hechos que han sucedido en el funeral, principalmente en el funeral de Papa Francisco, que movió cerca de 50 jefes de Estado de todo el mundo y se asistieron a este funeral. Y hubo un dato curioso que la prensa le ha dado muchísima importancia, y es una reunión que tuvieron Donald Trump y Zelensky. Tú sabes que Rusia... Zelensky. Rusia y Ucrania todavía mantienen esa guerra por la que el Papa luchó muchísimo por la paz y que se está ahora luchando por eso. Y yo le decía a Félix, y que no sé si él recuerda, que antes del Concilio Vaticano II, cuando una persona se iba a confesar, entraba como una especie de capillita donde no veía al sacerdote. Que así mismo se llamaban un confesionario. Que siguen estando realmente, pero abren la ventana y tú lo ves. Exacto. Y se ven ambos. Entonces, después del Concilio Vaticano II, y por una situación de que la cantidad de fieles aumentó numerablemente, había un sacerdote que quizás pudiera mantener 50, dar un cuidado pastoral a 50, 60 fieles. Ahora un sacerdote se enfrenta a 500, a 1000 en una sola parroquia. Y es muy común ver a un sacerdote en una esquinita sentado frente a un fiel confesándote. Tú lo has visto, Giovanni, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una foto que el que ve esa foto, y así mismo fue comentada en las redes sociales,
Si la pueden poner la foto, bueno, para Sí, ya ahí está colocada. para los que nos escuchan por radio, la foto es que pusieron 2 sillas, precisamente en la Basílica de San Pedro, en la entrada, pusieron 2 sillas donde Donald Trump se sienta frente a Zelensky. Zelensky. Yo me imagino que la seguridad de ambos, fulano, búsquenle 2 sillas. ¿Y para quién son esas 2 sillas? Trump y Zelensky quieren hablar. ¿Cómo? Porque yo no me imagino a otra persona. Si hubiera llegado ahí, búsquenme una silla para yo sentarme. Y dice, va de ahí, salga. Bueno. Pero ¿quiénes pidieron esa silla? Entonces, ¿y a dónde? Yo le comentaba a Félix, si se está haciendo las negociaciones para detener la guerra, si eso se da, esta foto va a ser histórica. No, ya lo es. Ya de hecho ya lo es. Ya lo es, Por porque el viene, escenario. acuérdate y que viene del encuentro en el que sacaron, Zelensky se paró y se fue y se rompió la conversación en Estados Unidos, trayendo un grave problema de inseguridad, de que estallara algo por lo que sucedió ahí. Y de hecho fue Vance, el vicepresidente, el que detonó, el que le dijo usted un irrespetuoso y le dijo todo eso. Y qué casualidad que fue Vance el último que habló con el Papa de los políticos del mundo. Sí, fue el último, sí. Entonces, ¿qué se dijeron ahí la semana antes de morir? Que luego, fíjate cómo se da eso. Yo hasta casi diría que el Papa Francisco le pidió algo a Vance para que se diera eso. Sí. Y sin saber que se iba, le dejó a Vance, que es católico. Él tiene una conversión católica reciente. Le dejó pero una misión. Le dejó una misión. Y la misión, sin saber, se iba a dar una semana después. O sea que el Señor movió incluso el espíritu del Papa Francisco para que se lograra algo que no se veía, una salida diplomática, que ellos dos se volvieran a reunir. No porque se veía, Zelensky ¿no? empezó a decirle a Trump, ya yo estoy dispuesto a hablar. Ya, porque le fue apretando las cosas. Claro. Sin saber a dónde voy a hablar con Trump. Mira dónde fue a hablar. Pues la iglesia sirve para algo. Sí, para mucho. Oh. Y oye lo que dijo, lo que escribió Zelensky. Buena reunión, hablamos mucho individualmente, esperamos resultado en todo lo tratado. Ah, yo te proteger pregunto. la vida de nuestra gente. Ok. Y le dijo... ¿En qué hablaron? ¿En italiano? No, en inglés. ¿En En inglés inglés. o en...? Yo ¿Pero no- pudieron hablar en ucraniano? Yo no entiendo, yo creo que Trump no sabe más nada que inglés. Yo, Sí, no. con respeto a don Trump. Y no, y entonces, eso me trae Pues también... Zelensky sabe hablar inglés. Eso me trae también a uno de los cardenales que los medios de comunicación han mencionado mucho, que es Ajá. Pietro Parolin. Pietro Parolin. Pietro Parolin. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra Pietro? ¿Qué significa? Pedro. Pedro. Ay, Dios mío. No diga así. Ay, Dios mío, sí, ¿qué? Ese sí va a tener Pedro. que cambiarse el nombre. No, No. no se puede quedar el Papa Pedro. No, no busca, puede. Busca ahí. No hay puede. ninguno, no puede usar Pedro. No porque puede use usar el Pietro. nombre. No se puede usar el nombre de Pedro. No, se confundirán. No pueden decir Prieto porque él es blanco. ¿Por qué razón lo digo? Porque él tiene una capacidad de diplomacia. O sea, esa es su fortaleza. Esa es su fortaleza. Es lo que estudió además. Ahora bien, a Pietro Parolin lo están mencionando los medios seculares. Porque como lo ven cerca del Papa, y que es el segundo al mando, es su mano derecha en Su esa mano derecha, línea, entiendo. claro. Pero El yo- secretario de Estado es una ficha clave, yo una me estaba figura buscando la clave historia y en el resulta pontificado. que solamente ha habido un secretario de Estado que ha llegado a Papa. O sea, que no es algo... No sé si es Pablo VI o Juan XX. No, no, pero Pablo VI el- yo creo que fue secretario de Estado. Hay que ver yo bien. lo tengo por aquí, el Papa Pacelli. Ok. Es Pacelli Roncalli Roncalli, es Juan XXIII, creo. Sí. Él era secretario de Estado y Ujú. es el que pasa a ser Papa, pero es el único. O sea, que no es tan común. Y los medios están mencionando eso y entonces están dando hasta porcentaje. Sí. y te ponen... Luis, hay una página de apuestas. No, no me diga eso. Oh, sí, apostando con la iglesia. O No, sea, señores, pues, tienen no se- ahí no de se que a lleven de cuál eso, ley y pongan dinero. No, porque la gente el mal lo puede hacer, váyanse con el mal si usted quiere y pague la consecuencia de hacerlo. Pero realmente, el mundo es el mundo, señores, esto no es primera vez. La iglesia lo ha vivido, como decía Luis, 2000 años. Nosotros, lo de nosotros, lo de afuera, van a hacer lo que Lo ellos que le dé su gana. le dé su gana. Es así. Y hay que decir, hay una página que yo te la voy a mandar, Félix, pero hay una página que tú apadrinas en la oración a un cardenal. Como yo decía. eso es excelente. Esa página es por tu edad. Tú pones tu fecha de nacimiento y él te dice, este cardenal. Déjame yo tirar a ver cuál me Bueno, sale a mí yo ahora mismo. para despedirnos ya, porque ya Sí, ya tenemos que ir. Ya se te- acabó el tiempo de este programa. Sí, ya Sí. tenemos que irnos. Lo que quería decir es que los cardenales se conocen entre ellos. Los medios de comunicación
solo conocen lo que están dirigiendo dicasterio, lo que tienen una función, y a esos cardenales son los que están señalando como posible sucesor. Pero entre ellos ya están viendo ahora en las congregaciones a quién es el perfil que necesita la iglesia para este tiempo, y a nosotros lo que nos toca es orar. Incluso, déjenme decir, aunque muchos dicen, esos cardenales son de la línea de Francisco. Bueno, pero no son Francisco. Son diferentes. Francisco es Francisco. En segundo Y lugar, además no todos son de la línea. Mira, el cardenal que tanto enfrentó a Francisco, que es el cardenal Müller, ¿verdad? Ujú, Adivina sí. quién lo hizo cardenal. Francisco. Y él lo rebatió. Fue quien llevó el dicasterio de la doctrina de la fe, y terminó Francisco diciendo no tenemos comunión. Y esto es un trabajo, señores, de comunión. Y hay que saber, como los gobiernos, que cuando los dicasterios son los ministerios de un gobierno, cuando no hay una comunión, el jefe dice yo necesito a alguien que no podamos entender. Y punto, porque es una gestión humana. Por eso que nosotros tenemos que invocar al Espíritu Santo ahora, porque justo es una gestión humana en la que si no hay un concurso del Espíritu Santo, vota el humano. Claro. Y también otra cosa, y termino con esto, cuando entren una cosa es analizar la realidad ahora afuera, ¿verdad? Y otra cosa, cuando entren al cónclave. Sí. Porque ya ahí entra, es un retiro en oración, invocando al Espíritu Santo y a los santos. Y termino leyendo lo que el Papa escribe en la Constitución. Dice: después de madura reflexión he llegado pues a la determinación de establecer que la única forma con la cual los electores pueden manifestar su voto para la elección del romano pontífice sea la del escrutinio secreto llevado a cabo según las normas indicada más abajo. En efecto, esta norma ofrece las mayores garantías de claridad, nitidez, simplicidad, transparencia y sobre todo de efectiva constructiva participación de todos y cada uno de los padres cardenales. No van a haber inventos, no va a haber voto electrónico, papeleta con a mano y quemadas. Y ya todo eso se está trabajando, y nosotros a sumarnos a orar. Gracias por invitarnos a este tan escuchado programa. Señora, este simplemente es el primero. Imagínense cómo quedarán los siguientes, porque estamos trabajando. Mira, el viernes te va a mandar a don Wilfredo, a mi papá. Sí, está confirmado, ya me escribió. Quizá yo esté en Roma, tú sabes. Sí, estoy mandando a mi papá por ahí. Él vendrá. No, pero espérate, vamos a hacer este programa yo de allá. Claro. Porque para eso es. El lunes. El lunes entramos. Desde el domingo yo quiero estar en la última misa del Papa, porque yo que estuve con él varias veces, que asistí, que seguí con el Papa Francisco. Okay. Y además que seguí su magisterio, que en la conferencia del episcopado serví como formador de Laudato Si, que cumple 10 años esa encíclica ahora. Pues le agradezco mucho en lo personal que yo aprendí a ver lo que la iglesia de verdad hace y no di que lo que no hace. La iglesia no hace nada, que no. Yo le digo. Giovanni, el favorito de nosotros, Tagle, está de segundo, ¿eh? Oye. Bueno, señores, miren, es importante, muy importante la sucesión apostólica, como lo hemos visto acá. Hemos visto que la iglesia tiene esta sucesión apostólica. ¿Con qué intención? Mantener la fidelidad del mensaje de Cristo. Y lo hizo con San Pedro, luego Pedro, con Lino y así sucesivamente. Mira, puse la aplicación y me salió rezar por el cardenal Augusto Paolo Mándame ese link. Y hay una oración, mira qué bonito, la oración por él. Voy a rezar por ese cardenal para que el Espíritu Santo lo ayude. Para te lo ponerlo mando en la descripción de la transmisión y lo fieles. Perfecto, excelente. Señores, hacemos la coronilla de la Divina Misericordia, orando por nuestros cardenales, por el cónclave, y que la presencia del Espíritu Santo pues nunca falte en cada día de elección. Gracias por compartirnos y nos vemos mañana, que seguiremos hablando más sobre este camino al cónclave. Vida 105.3 FM.